Queridos amigos y queridas amigas, es un placer para mí abrir este espacio denominado Ventana Abierta. Vamos a tener una serie de entrevistas dedicadas al arte, a la cultura, a la educación, a la música, al teatro. Creo que es necesario tener estos espacios hoy más que nunca en el que vemos tanta violencia, tanta agresión. Creo que es necesario tener estos espacios para que podamos expresarnos a través de las artes. Los esperamos. Cuando se hundieron las formas puras bajo el cri-cri de las margaritas, comprendí que me habían asesinado. Recorrieron los cafés y los cementerios y las iglesias, abrieron los toneles y los armarios, destrozaron 3 esqueletos para arrancar sus dientes de oro. Ya no me encontraron. ¿No me encontraron? No me encontraron. Pero se supo que la 6ª luna huyó torrente arriba y que el mar recordó de pronto los nombres de todos sus ahogados. Acabamos de escuchar un fragmento del poema titulado Fábula y Rueda de los 3 amigos, del poemario Poeta en Nueva York, del querido poeta Federico García Lorca. Este fragmento se encuentra ubicado en el texto de la escritora peruana radicada en Finlandia, Maritza Núñez, titulado Federico García Lorca, Caso Abierto, que forma parte de este compendio que se hace de su trabajo, que se publica en Finlandia, que lleva como título de la autora Ópera y Poesía, que se encuentra en 2 tomos, tomo 1 y tomo 2. Hoy les doy la bienvenida a este programa especial de Ventana Abierta, en el cual dialogaremos con la autora sobre esta ópera que ella escribe en homenaje a este gran poeta, a este hombre controversial, del cual todavía tenemos un caso abierto. Bienvenidos a Ventana Abierta. Me encuentro hoy con Maritza Núñez. Maritza, bienvenida. Maritza es una dramaturga, escritora, poeta, narradora, directora de coros. Es además la autora de este texto maravilloso con el que hemos abierto el programa. Así que quisiera darte la bienvenida y un poco que nos digas cómo se da este salto tuyo para trabajar a un personaje icónico de la literatura universal como es Federico García Lorca, cómo plantear ese mundo español, esa tragedia que envuelve la vida y la muerte de Federico García Lorca. Cuéntanos un poco cómo nace esta ópera para ti. Eliana, en primer lugar, muchísimas gracias por tu invitación. Es un placer estar aquí y conversar sobre este libreto contigo. Mira, este es un tema, bueno, la poesía de Federico García Lorca yo la conozco desde niña por Carmen Luz Bejarano, poeta peruana muy importante, y mi madre. Posteriormente, Andalucía, la tierra de Federico, se va a convertir en un espacio muy importante para mí. Yo paso largas temporadas, muchos meses del año en Andalucía, ¿no? En concreto en Málaga, pero viajo mucho a Granada, a Córdoba, a Sevilla, pero en especial he buscado la cercanía de Granada y conocí los lugares de la infancia de Federico. Ya más joven conozco su teatro y bueno, después ya en mi vida de dramaturgo he tenido la oportunidad de leer, releer muchísimas veces su obra, de analizarla y de conocer desde luego su poesía. Mira, pienso que este texto se ha trabajado en el subconsciente durante muchos años. Solo necesitó un impulso para que yo me sentara y lo escriba. Y me alegro de haberlo hecho porque postergué en varias ocasiones su escritura. Primero porque sabía que alguien estaba trabajando el tema en España. Luego porque sabía que aquí lo trabajó un dramaturgo
Adrián Sen. Después postergué esta escritura porque un compositor, Eino Juhani Rautavaara, en Finlandia, iba a hacer su ópera sobre Lorca, citando textos de Lorca. Como compitiendo entonces, siempre con todos. Entonces yo, ya no es interesante, ya no, pues, claro, si en un espacio atractivo. Tan cercano no. Entonces postergué y así nació Frida, Sueños de una tarde dominical. En realidad, antes de investigar sobre esos personajes, Frida Kahlo, Diego Rivera y toda esa época, para la obra teatral Sueños de una tarde dominical y posteriormente para el libreto Frida y Diego, yo ya había investigado muchísimo con miras a escribir sobre Lorca. Bueno, hace 2 años se realizó el primer concurso de libretos que organizó un festival de ópera muy importante, no solo en Finlandia, sino en el mundo, uno de los más antiguos que hay en Europa, el Festival de Sabolina. Se presentaron 64 libretistas o 64 textos y el de Lorca quedó entre los 5 finalistas que se eligieron. Muchísimas gracias, es un mérito muy grande. Así porque es competir con los escritores de todo el mundo y con grandes libretistas. Era nacional, pero allá hay escritores muy sólidos que trabajan el género teatral, el género de las artes, ¿no? Que trabajan en el campo de las artes escénicas, y luego hay libretistas. La ópera es un género vivo en Finlandia. Para mí fue un honor quedar entre los 5 finalistas. Ahora, yo no iba a concursar. Primero no iba a concursar. Después me pasaron el dato, yo andaba cerrando otros textos, me pasaron el dato de que se iba a realizar este concurso. Elegí otro personaje, Nina Kant. Nina Kant es una escritora muy representativa de la literatura finlandesa, una escritora además que trabajó personajes femeninos muy sólidos y de la cual yo había traducido al español un texto teatral, Analisa. Es una mujer con muchas posibilidades para una obra sólida. Y pasa que cuando decidí concursar y empiezo a escribir este texto, me llama una amiga directora de teatro, Kaisa Korhonen, que había dirigido una ópera con texto mío, que se trajo incluso aquí a Perú, se presentó en el Himno de Miraflores, A la luz de la oscuridad. A la luz de la oscuridad, claro que sí, yo la vi, claro que estuviste con nosotros, preciosa, me acuerdo. Claro que sí. Me llama y me dice, mira Maritza, van a publicar una entrevista que me han hecho y quisiera que se publique también una foto de ese montaje. Y ya después de responderle a su pregunta, ofrecerle que le iba a hacer llegar la foto, le pregunto yo a ella, qué lástima que la pregunta, en ese momento sentí que era una lástima, ahora se lo agradezco. Ella me preguntó antes, no me preguntó ella a mí qué estaba haciendo, porque entonces le habría dicho, escribo sobre Nina Kant, sino yo le pregunté, ¿y en qué andas? Y me dice, estoy preparando un montaje sobre Nina Kant para el Teatro Nacional. Mira, guardé mis papeles. Nina Kant se queda para próximos, claro, porque ya había trabajado. Dije, no, yo no toco un tema, y menos en el Teatro Nacional. Está haciendo Kaisa Korhonen, tan reconocida, ni hablar. Y a las pocas horas me siento a almorzar, todo esto con muy poco tiempo porque yo no iba a concursar. Enciendo el telediario en España, en Málaga, y de repente se reabre el caso Lorca. Existe, mira, una ley internacional por la cual si un crimen no ha sido investigado hasta el final en un país, cualquier país tiene derecho a reabrirlo. Por eso es un caso abierto. Un caso abierto. ¿Y quién anuncia la reapertura? O sea, ¿quién iba a reabrir el caso? Una jueza argentina. Suficiente. O sea, ya tenías. No, en ese momento fue tal el impulso, la pasión al abrir mi ordenador y empezar a escribir, ya lo había investigado. Claro. O sea, todo el material ya lo tenía investigado. Claro. Que ni siquiera me pregunté quién había escrito, quién quería escribir. Mira, si mi vecino hubiera estado trabajando sobre Lorca, y esta vez no me interesaba.
escribí con furor, con pasión y con muy poco un tiempo texto porque precioso. se cerraba el concurso. Es un texto precioso. Y me alegro porque, bueno, ¿por qué caso abierto? El cadáver de Lorca nunca apareció. Existen muchas teorías que el padre lo recogió, mitos y todo. Que historias que exacto, se han ido creando a lo largo de... Que lo torturaron tanto, que él quedó vivo y que lo ocultaron, que estuvo en un convento, que deambuló hasta que... 20.000, y hay películas que plantean distintas posibilidades, versiones. Pero a mí, ¿qué es lo que me interesa de este caso abierto, ¿no? Es que nuevamente, al igual que en otro texto, por ejemplo, que he trabajado y sobre el que hemos conversado contigo, María de Magdala, Así es. ¿no? ¿Cuál es el juicio? ¿Cuál es este proceso? ¿Y por qué este misterio alrededor de algo? Exacto, ¿no? ¿Qué hay que descubrir? ¿Qué se dice desde hoy, desde el siglo XXI? Desde hoy, ¿no? ¿Y por qué, no? ¿Cuál es nuestra lectura? Y ya hay una distancia histórica como para que se reabra un caso claro así. Que sí. La muerte de Lorca tan prematura, en el momento en que estaba en la cumbre, y con tanta vitalidad, tan joven, con tanta vida como tiene Lorca, tanta vida y tanta muerte en su obra, ¿no? Muy andaluz. Esa dicotomía preciosa entre Lorca, que es la vida y la muerte. Es un niño, ¿no? Es un niño que está jugando siempre, que además tiene esta posibilidad de recrear a través de los sueños y a través de la poesía todo aquello que le va a pasar. Es como si Lorca presintiera todo lo que acontece en su vida. Este poema, ¿no? Exacto, este fragmento con el que tú terminas este libreto, ¿no? Es precioso. No, y que diga, ya no me encontraron. Ya no me encontraron. O sea, ¿cómo? Y esto está escrito muchos años antes, ¿no? Está en Poeta en Nueva York. Sí, sí. ¿Cómo es que Lorca es capaz de tener estos sueños premonitorios que nos llevan un poco a dilucidar realmente este hombre era un luminario que estaba presintiéndolo todo? ¿Realmente está muerto, murió, no murió? O sea, nos quedan como que esas interrogantes que hacen que este personaje haya pasado a ser un ícono de la literatura mundial. Y todo lo que representa, ¿no? La libertad, el símbolo de la libertad. Lo que tú dices, la sensibilidad del poeta, bueno, Julio Verne vislumbró viajes visionarios, eran impensables, y ahora Vía Verne es histórico porque ya es el paleolítico, porque ahora ya podemos hacer tantas cosas que en ese momento no se podían hacer, ¿no? Esta sensación, ¿no? Y en el caso de él, este acoso de la muerte en todo. Es como que la muerte lo hubiera rondado siempre. Siempre. Y además, en este caso, no es una obra donde uno busque, ¿sabes?, una película de acción y 20.000 peripecias y 20.000 antagonistas. No, acá hay un solo antagonista, que es el central, ¿no? El antagonista central es la muerte. Así es. La muerte que está clara desde el comienzo, un poco como en Crónica de una muerte anunciada. No nos interesa el elemento sorpresa, no nos interesa la sorpresa, sabemos desde el momento que el personaje va a morir. Así es otra. Son otros elementos. Otros elementos, y la meta es otra, en el caso cuando el escritor aborda una narrativa, ¿no? Que ya te cuente, desde el comienzo tienes planteado el final. En este caso es eso. ¿Y por qué? Porque, para empezar, yo asocio a Andalucía con estos lutos, como en Bernarda Alba, este personaje así con las hijas sometidas, estos sentimientos épicos ante, ¿no?, moral, suceso, ¿no? Estas viudas que nunca más van a cambiar el color de sus vestimentas ahí de algunas zonas, como en Grecia. A mí me sugieren la tragedia griega, y luego en la obra hay esta fortuna, esta rueda, ¿no?, este destino un poco que, como en la tragedia griega, como en Edipo, ya sabes, ¿no? Ya sabes que el personaje camina hacia la muerte, sabes que todo va a tener un desenlace terrible. ¿Y por qué nadie la evita? ¿Y por qué nadie le evita? Y no le evita Lorca. Exacto. No le evita Lorca tampoco, no le evita Lorca, porque a él se le advierte. Neruda está en ese momento en la embajada chilena, le dice que se quede, otros amigos le dicen que no, que se vaya a París, que salga, y él tenía las posibilidades, pero él ha decidido ir a su tierra para evitar la muerte, y va a morir ahí, ¿no? Va a morir ahí. Y bueno, ahora, ¿por qué lo matan? Él era una persona muy comprometida, tiene además su famoso teatro. Es un autor reconocido. Pero
pero personaje no, desconocido. claro, pero es vamos, era su obra tiene elementos un de canto a la crítica libertad, social, de crítica claro que social, sí. política. O sea, definitivamente los escritores no podemos ser indiferentes No, a lo que acontece no. en nuestra sociedad, y Lorca lo que hace es recrear eso. La casa Exacto. de Bernarda Alba te está dando una lectura Exacto. de esa sociedad española sí. de la época, Sí. definitivamente. Yerma también. También, ¿no? pero en este caso, mira, por ejemplo, él tiene amigos que están del otro lado durante la guerra civil. Es la política la que juega claro, allí también un papel primordial en el desenvolvimiento de Lorca como personaje, como persona, ¿no? Dentro de ese contexto histórico que le toca vivir. Sí, que le toca ¿no? vivir. Ahora, claro, es el momento de la guerra civil. Y una es un guerra no personaje- trae nada bueno para nadie. Nunca, y si es civil, imagínate, doble tragedia. Pero este personaje también es masón en el momento en que hay una persecución dirigida hacia los masones. Y bueno, algunos dicen que no era masón, otros que sí. Encuentran documentos que te prueban ambas cosas. Sigue siendo un misterio. Y era homosexual. Eso yo creo que era como que más subrayado que todos los otros elementos. Claro, para Franco, ¿no? imagínate, y para toda esta visión tan cerrada, tan violenta, muy en ese contexto, es una sociedad totalmente cerrada, tiene todo, totalmente parametrada, todo, ¿no? Tiene todos los elementos para que lo conviertan en una víctima. En una víctima, y bueno, acá hay distintos aspectos. Está el aspecto social, el político, la libertad. Me llamó mucho la atención. También el amor. En el texto, sí, también. Sí. Hay un extracto, o varios, que tú vas tomando de una carta atribuida a Lorca. Cuéntanos un poco, ¿no? Porque podrías leernos quizás los fragmentos que tú gustes, pero ¿cómo es que llegas a este texto como investigadora, y cómo es que esa carta todavía sigue siendo una atribución a Lorca y no se ha probado a lo largo de este tiempo si le pertenece la autoría o no le pertenece la autoría? Estamos en la escena 2. ¿Qué es la página, si me ayudas? He descubierto una cosa terrible. Exacto, ¿verdad? Exacto, ese Mira, ¿Cómo texto, llegas a ese manuscrito? Cuéntanos un poco ese trabajo de investigación que tú haces para este personaje. Mira, bueno, he leído muchísimo de lo que se ha publicado también en los últimos años. Claro. Y también he intentado acceder a todos los documentos personales. Ahora, en el caso de esta carta, la elijo por lo siguiente, por lo que acabo de mencionar. Los versos que cierran la obra tienen la muerte, es que tú dices, ahí está, pues no me encontraron. Es como ahí. Que hay un nombre propio de la muerte. Y en la frase, en el verso ese, ya no me encontraron, está toda la obra. No me encontraron. No me encontraron, no está el sentido, ahí está la esencia de lo que yo voy a desarrollar. Tú tienes una estrategia dramática muy fuerte, porque cierras precisamente este libreto con esos versos de Poeta en Nueva York, para decirnos, ¿no?, que todo lo que hemos visto ha sido una técnica circular, que todo era lo que tú habías planteado, en la muerte del inicio al fin. Exacto, ¿no? Y viene luego también el presagio, ¿no?, que va dado en este caso no por un oráculo griego, sino por él mismo, exacto, sobre todas las cosas por él mismo, y también por algunos personajes que de la manera más familiar, no contextos épicos, van anunciando que él va siendo acosado, ¿no? Le van dando posibilidades de escapar, salidas, y él no sale, ¿no? Va a su tierra. En este caso yo necesitaba un texto que tenga los dos elementos, la ternura, este aspecto lúdico, juguetón, de niño que mantiene hasta el final, y eso hace que para nosotros sea aún más prematura. Él no muere joven, él muere niño poeta, ¿no? Este niño privilegiado que transformaba todo con la palabra. Pero en ese candor necesitaba la muerte, y es que esto lo reúne, mira qué cosa más maravillosa. Y además para mí la carta tiene este sentimiento de alguien que se prepara a vivir 1000 yo que tiene por delante, que él quiere, que él desea tener. ¿Cómo es que llegas a este documento y que todavía no se ha probado que sea de la autoría de Lorca? Bueno, hay muchos textos que a veces dicen, por ejemplo, cuando investigué sobre Gabriela Mistral, carta atribuida a Guinguín, su hijo, donde le cuenta por qué se suicidó. Son documentos
que de alguna manera como lo creadores rescatas, nos ayudan, ¿no es cierto?, a construir ese eje pero que queremos que en probablemente no estén escritos, pero que hayan sido una versión, claro, ¿no?, en este caso hecha. yo vi, léenos ese fragmento, por favor, Mari. He descubierto una cosa terrible. Por cierto, es el momento, es la madrugada del 13 de julio en casa de Lorca, en Madrid. Están preparando la maleta Rapún, ¿no? Y entra Lorca. Rapún es el amante, ¿no? El amante de Lorca. Y Lorca que entra con esa cosa también, con ese elemento de juego, ¿no? Para sorprender a Rapún. He descubierto una cosa terrible. Yo no he nacido todavía. Ninguna de las horas muertas me pertenece porque no soy yo el que las ha vivido. Ni las horas de amor, ni las horas de odio, ni las horas de inspiración. Hay 1000 Federico Garcías Lorcas tendidos para siempre en el desván del tiempo. Y en el almacén del porvenir, otros 1000 Federico Garcías Lorcas que esperan el momento de volar sin dirección. Mi mamá, Doña Muerte, me ha dado la llave del tiempo. Yo vivo de prestado, lo que tengo dentro no es mío. Veremos a ver si nazco. Qué maravilla, porque además precioso, te da todo un contexto. Y eso de asumir a la muerte como una madre. Como una madre. O sea, soy hijo de la muerte, tengo que morir. Tengo que morir. Hay tanto si muero que voy a nacer. Así es. Y de alguna manera qué también maravilla. Es así, ¿no? Y esa, en un texto juguetón, porque tiene ese elemento juguetón, sintetiza toda esta ambigüedad, todo este entretejido que conforman la vida y la muerte, el nacer y el morir. Y que muchas veces no todos los seres humanos asumimos eso, ¿no? Es como que le tememos a la muerte. Yo creo que más bien Federico García Lorca fue un hombre que nunca le temió a la muerte. Nunca le temió, la miró de frente. Siempre la miró de frente, la enfrentó, ¿no? Y es más, como tú dices, él tiene la posibilidad de irse, pero él va a su tierra y sabe perfectamente que va a morir. Sabe que va a morir. Yo creo que sí, en algún espacio suyo, ¿no? De su mundo interior. ¿Cómo es hacer dialogar a todos estos personajes que tú vas construyendo a lo largo de este libreto? ¿Cómo haces para trabajarlos a todos ellos y a ponerlos a dialogar juntos? Mira, cuéntanos un poco ese proceso, porque el texto es un texto sumamente interesante y es un texto en el que dialogan de alguna manera todos estos personajes. Así es, mira, hay distintos momentos y está conseguido así, porque la obra parte de situaciones coloquiales, ¿no? De situaciones muy familiares, muy íntimas, como es esta primera reunión en casa de Pablo Neruda, donde tenemos a Neruda. Sí, eso me pareció magistral cuando leí y dije, wow, sería genial haber visto esta escena. Imagínate, ¿no? Porque estar ahí y ver a Neruda dialogando con Zambrano, con Buñuel, que por Dios. Claro, o sea, tú haces magia con los personajes en el teatro. Pero realmente están ahí en un momento en que está a punto de darse el acontecimiento que va a significar que se desemboca en la guerra civil. Pero ellos están conversando como intelectuales, pero conversando de manera muy informal. Y podía haberlos colocado en momentos más dramáticos. Es dramático por el contexto, que sabemos que está colocada la escena. Pero no quería remarcar eso, sino este mundo de intelectuales, porque, claro, en primer lugar, el libreto es el arte de la síntesis y del timing, ¿no? Claro. El sentido del tiempo. Y no tienes muchas páginas para desarrollar tantos temas: la guerra civil, la muerte de Lorca, el amor, todas las contradicciones a todo nivel, ¿no? El despedirte de tu tierra, un juicio que no se da, un encarcelamiento, el lugar donde va a morir todos estos personajes, e incluso las formas descarnadas que después van a celebrar aquellos que estuvieron involucrados en esta matanza, en este crimen, van a celebrar en un bar con frases
espeluznantes, ¿no? Lo que acaban de hacer, lo defienden. Entonces busqué distintas estrategias. En este pequeño diálogo, por ejemplo, lo que intento es retratar la vena cultural, ¿no? Este momento en que los intelectuales están comprometidos y son conscientes de que están bordeando la línea. Claro, porque de dónde, ¿no?, a dónde es que la vamos, línea está, ¿no?, sutil, que puede significar que terminas en una guerra civil o que no se da la guerra, que consigues evitarla. Pero siempre en el teatro o en los libretos es muy importante, porque ya hablar de temas políticos, sociales, es denso. Sí. Entonces, ¿cómo produces empatía en el público, en el espectador, en el lector? Que se conecte. Que te conectes, que tú reconozcas, ay, mira qué hermoso, está enamorado de Rapul, que no se separen, que no se vaya, que no haga la maleta, lo van a matar. O entre estos personajes que están jugando, o Neruda y Buñuel y todos ellos están fastidiados. A mí me encantaría haber presenciado esa escena entre Neruda y Buñuel. Y luego además Buñuel tan crítico, tuvo también sus momentos duros, sus actitudes duras con él, ¿no? Más allá de que fueron amigos y que imagínate lo que fue esa residencia de estudiantes en Madrid, un lujo con todas estas personas, ¿no? Estos genios ahí, pero al mismo tiempo, ¿cuál es, digamos, el comentario, ¿no? Neruda, Lorca es o sea, no respeta la puntualidad, es informal, es un chico travieso, no le voy a volver a celebrar sus cosas, ¿no? Y Buñuel, que intenta meter ahí cizaña, y estas mujeres con un sentido maternal, amical, ¿no? Que lo defienden su ternura, pero van pasando temas políticos, van colándose. Van como que de lo coloquial a lo profundo. Y aparece él como haciendo pues sus escenas así juguetonas, ¿no? Con un pañuelo, se acerca Neruda que intenta rechazarlo y no puede, ¿no? Pero luego la radio ya va a empezar a anunciar que se han encontrado, porque todo esto parte, mira, es que se produce el entierro de un personaje que va a ser enterrado por por el grupo o sea, por los que siguen a Franco, y por los que están contra Franco, ¿no? Claro. Y dos funerales en un país, ¿no? Dos grupos de hermanos que entierran el mismo, se dividen por, ¿no? Los funerales acá se pone en la acotación, proyección de documentales de los funerales del teniente José del Castillo y del diputado José Calvo Sotelo el 14 de julio. O sea, los dos muertes, que van a ser simbólicas porque representan la guerra. La guerra, y ya se ha dividido el país, ¿no? Es terrible. Y después busco otras estrategias. ¿Qué es una guerra? Porque lo que pasa es que en el género cuando hablas sobre política, se habla de política en los periódicos, se hacen análisis políticos hechos por políticos, ¿no? Se habla de temas sociales. Entonces, ¿cómo buscas estrategias para que siga siendo un tema político lo que se trata en una escena, pero que de nuevo aparezca como una escena del día a día, ¿no? En este caso recurro a un fragmento de Bernarda Alba. ¿Y por qué? Porque al final ella dice silencio. Silencio es la palabra que ella reitera. ¿Y qué es Bernarda Alba? Más allá de, si analizáramos quién era Bernarda Alba, seguramente encontraríamos momentos de ternura que no vemos en la obra, pero tiene que haberlos tenido. La misma sociedad, su mismo papel, el mismo contexto la convierten en una tirana, porque con las hijas es una tirana, y una de las hijas se va a rebelar y una de las hijas se va a colgar, se va a ahorcar. Y ella igual, pasado el momento así de la impresión, ella no va a llorar, ella va a mantener la tiranía y la va a defender y va a imponer el silencio. Silencio es la palabra clave. ¿Qué es una dictadura? Silencio. Silencio, o sea, tú evitas por todos los medios, matas, fusilas, asesinas, tiras de los aviones, ¿no? Cientos, miles de personas, las entierras en fosas comunes, las entierras vivas. ¿Por qué? Porque te han quitado la idea expresada a través, no te consiguen quitar la idea, no te consiguen anular el pensamiento, no te consiguen mutilar la ideología que tienes. Pero si te
quitan el habla, no puedes transmitirla. No transmites. Entonces, por eso yo hago este paralelo, y lo que estamos viendo es al grupo, ya están en este momento frente a la Alhambra, y están ensayando un fragmento de Bernarda Alba, ¿no? Qué maravilla. Y después, además me gusta cómo haces esos juegos que en el teatro le llamamos metateatralidad, porque exacto, estás haciendo teatro dentro del mismo teatro, estás jugando con esos elementos, y eso creo que hace que el público conecte también, yo ¿no? creo que sí. Y que no sienta como que estos personajes están allá en el escenario, en la escena, pero que no son parte de él, ¿no? O sea, como que yo creo que cualquier persona o que lee el texto o que ve la puesta en escena va a sentirse identificada con estos personajes. Yo creo, ¿no?, que sí. Además, al ser personajes tan entrañables, no tan trabajados, o sea, Neruda, un Lorca, o sea, como que siempre vamos a tener una mirada mucho más crítica cuando vamos a ver una puesta en escena sobre él. Exacto, ¿no? exacto, y ya estás, lo que tú dices, ¿no? Tienes además ya referencias, ¿no? Tienes niveles que van enriqueciendo el texto. Exacto, porque además vas conectando con tus lecturas de la infancia, con tus lecturas actuales, y vas como que releyendo un momento histórico a partir de estos personajes que no necesariamente pudieron ser ellos, pudieron ser cualquiera de nosotros. Exacto, ¿no? exacto. Claro, trasciendes exacto al personaje y te quedas con las sensaciones, con las emociones. Exacto. Exacto, y luego acá, por ejemplo, bueno, en un libreto, además este es un libreto con una naturaleza épica, ¿no? Épica como merece el tema, y acá hay coro, está pensado para que haya coro, danza, flamenco, hay un cantaor, ¿no? Que abre la obra, para poder establecer todo ese contexto andaluz en el texto. Exacto, ¿no? que no es que el compositor en el momento en que vaya a musicalizar tenga que hacer una ópera que es solamente con un carácter popular o flamenco en su música, no, pero sí te da atmósferas, tiene que aparecer eso porque te da un ritmo interno y todo, ¿no? Aparecen algunas citas, pero ya acaba de venir, después de ese fragmento van a entrar otros personajes, por ejemplo, el cuñado de él que va a ser posteriormente asesinado, y la radio, ¿no? Ya estamos con el anuncio que regirá como única ley el Código de Justicia Militar, que ya será ejecutado todo el que realice agresiones contra el ejército o la fuerza pública, o sea, sorprendió con armas, ya empiezas a trabajar todo ese contexto político en el que se va a y realizar. luego, claro, vas usando situaciones, y de nuevo he vuelto a lo político, a esta tensión que va acrecentándose, pero luego recurro a que él está en San Vicente, en Granada, en una de sus casas, y está intentando comunicarse con su amado, ¿no? Con Rapún. Mientras tanto, Rapún, bueno, no consiguen comunicarse, pero él va a aparecer. Y Rapún, este texto por si acaso no es cita de Lorca, ¿no? No, claro. Como cito muchos textos de Lorca, es un texto que... Hay que aprender a diferenciar, ¿no? Pero se lo pongo a Rapún: si un día no estás, me iré a morir al frente. Mientras camine de cara al enemigo, sin fusil y sin sombra, gritaré tu nombre. Vacíos de imágenes mis ojos enhebrarán su único poema, Federico. ¿Qué nos da esto? ¿Quién no siente empatía cuando ve a Romeo y Julieta y sabe que uno va a morir y el otro también va a morir, ¿no? Y así no hubiera muerto físicamente, hay una muerte simbólica, hay una muerte simbólica, y ya no estás, algo te falta, ¿no? Ya no estás completo si tienes una pérdida, un desgarro, un desmembramiento de esa naturaleza. Muy difícil cerrar este texto. Muy difícil. Además, este texto... Porque yo no sé, sentiría como que se me van, como que los personajes están tan vivos que cobran su propia vida, y debe ser muy difícil cerrar, decir, bueno, hasta aquí corto, y aquí voy a hacer cenar esto, y voy a meterlos aquí, y luego voy a hacer esto con ellos, ¿no? O sea, ¿con qué me quedo? ¿Y qué tomas y qué dejas? Así es, porque todo es tan rico que uno quisiera tener 300 páginas para poder redactarlo, ¿no? Y faltaría, definitivamente. ¿Cómo ha sido tomar esa decisión, Marisa? Mira, tienes que crear estrategias muy rigurosas, porque un texto musicalizado se puede triplicar, depende también del lenguaje musical del compositor. Si lo tomara alguien con un sentido de la temporalidad distinto, por ejemplo, como el que vemos en el teatro, ¿no? Incluso podría ser 4 veces más extensa la duración.
Entonces tienes que dejar, cuando escribes un libreto, dejas la esencia de la palabra. Es como en los perfumes, ¿sabes? Así es. En la botellita no tienes la No flor tienes del cómo, jazmín, pero tiene que sentirse el jazmín. Tienes el alma del jazmín, ¿no? Entonces vas dejando textos que son eso, el aroma que te quedó, la fragancia que rescatas de los personajes, de los textos, de los diálogos, de lo que debe decirse, ¿no? Y es tremendamente difícil. Ahora, lo que tú dices, difícil cerrarlo también porque son personajes, el momento representa preguntas esenciales, ¿no? Que es una guerra. Que además el título, ¿no? Caso abierto. Caso abierto. Es que en realidad cuando yo terminé de leer el texto dije, bueno, claro, es que aquí esto continúa, esto sigue, o sea, no se ha cerrado, tú no das, digamos, ningún pie a pensar, bueno, esta es la posibilidad de lo que pudo pasar, no, tú lo dejas ahí, como para que todos tengamos la posibilidad de darle ese final abierto a un texto, ¿no? Y por eso digo yo que en tus textos dramáticos hay muchos elementos narrativos, porque si te das cuenta, acá dejas un final abierto, ¿no? Totalmente listo para los espectadores o para los lectores, para que tengan su propia mirada. Y eso que tú dices, ¿no? Trabajas con la prosa, trabajas con la poesía, trabajas la con poesía, el teatro. bueno, tú como poeta haces un trabajo magistral aquí con los textos. Gracias, es muy porque complejo. Es muy difícil. Y luego, ¿cómo haces ese engranaje, ese tejido con los textos de Lorca, ¿no? Vas tejiendo para que ingresen de manera natural. Cuando produces silencio, cuando recurres a la radio, cuando al documental, ¿no? Cuando... No, teniendo a Buñuel como personaje tenías que recurrir. Tienes que hacer... Claro, son un reto también. Es un reto, ¿no? Claro que sí. Exacto. O sea, si no... Y luego cuando informas más detalladamente algo, como en el caso de la jueza, ¿no? Cuando da datos muy concretos, nunca se encontró, además esta partida de función, esta escrita, sí, hay muchas cosas. Ahora, cerrarlo, lo terrible cuando ocurren crímenes de esta naturaleza, ¿no? Es que cierras. Claro, porque la herida estará abierta siempre. Y el cadáver probablemente nunca va a aparecer, ¿no? ¿Qué cierras, por ejemplo, si lanzaste en una dictadura seres humanos desde un avión? ¿Qué cierras? Ok, cierras que sabes que el nombre y apellido de la persona que los lanzó puede ser que ocurrió a tal hora, que los encontraron en tales circunstancias. Pero ¿qué cierras? Al final no ya tenemos este tema desde la época que se escribió Antígona. Así es. ¿Qué cierras? O sea, un cuerpo... Además, la muerte es trágica. Si pierdes a un ser cercano es horroroso. Nunca más vuelves a ser el mismo. Eso de que el tiempo cura el dolor, no es así. El dolor se intensifica y cada día el dolor es más doloroso. Lo que aprendes es a convivir con ese dolor, a manejarlo. A manejar ese dolor, a que ese dolor no te gobierne. Que no te gobierne, y luego ya con mejores técnicas aprendes que ese dolor no impida que seas feliz, profundamente feliz, auténticamente feliz, de manera paralela, pero nunca disminuye. En este caso, digo yo, cuando no has enterrado al ser que amas, no te consta, no tienes el cadáver, no tienes a dónde ir a llorar. No tienes a dónde ir a llorar y no te queda la constancia absoluta. Claro, la certeza de que está ahí. Exacto. De que entonces, está ahí, ese que cadáver, está debajo. No sabes qué es lo que pasó, no sabes siempre qué estará sufrió la persona, ¿no? Y no sabes si siempre la tienes. será un caso abierto. Siempre será un caso abierto desde ese punto de vista. Entonces el crimen, lo monstruoso se ha cometido, pero sí me parece interesante que se llegue a saber, ¿no? Si hay tantas teorías, me parece valiente el personaje de esta jueza que va a reabrir un caso complicado, porque de alguna manera en algunos medios, ¿no? Sigue siendo un tema tabú. Sí, yo lo he notado. Hay temas delicados, ¿no? Hablar del tema de la Segunda Guerra Mundial en Alemania es más delicado que conversar sobre este tema en otros lugares. En el caso de la guerra civil, porque además hay muchas heridas abiertas. Y luego, ¿cómo acaba uno en una guerra civil? Porque no todos los que... Es terrible, mira, porque si una persona sale a la calle y se para en una mesa y dice, bueno, yo soy el enviado, yo soy superior, bueno, pues este hombre está chalado, ¿no? Ya, pobrecito. Lo terrible no es eso, lo terrible es que cuando se dio la Segunda Guerra Mundial o cuando aparecen estos personajes siniestros,
el problema no es que apareció un personaje siniestro, es que de la noche a la mañana lo siguen millones. Eso es lo triste. Eso es lo terrible, eso es lo que da miedo. Entonces, somos frágiles. Así es, para que somos todo esto se seres privilegiados. Estamos sentados aquí en este café precioso, en el café claro, y de Rilke, pronto salimos a seguir a un loco que le pasa por aquí. No, o de repente nos colocan un muro y de la noche a la mañana estamos tú y yo separados. somos enemigos. Así es, ¿no? exacto. Y entonces tú, para salvar tu vida, a lo mejor tienes que asesinarme o viceversa. ¿Qué vamos a hacer? Que la vida nunca nos ponga en situaciones así. En una guerra civil, claro, son temas difíciles porque la gente se vio enfrentada a sus propios hermanos. Tú conoces familias en las que uno estuvo en un... Claro, y el otro por del otro lado, ¿no? sí, entonces, pues. Ha sido un reto, y yo estoy contenta con es un lindo texto, porque además estos recorridos te además, enseñan muchísimo exacto, como ser yo humano, creo que como hoy más que nunca escritor. necesitamos retomar a estos personajes que han dado mucho a la historia de la literatura, ¿no? Está Neruda, está Lorca, está Buñuel, están muchos personajes que dialogan aquí, pero creo que lo interesante del texto es precisamente el dejar esto abierto a esas posibilidades, a estas nuevas generaciones que te leerán, que verán las puestas en escena y que tendrán también su propia interpretación de los hechos desde su mirada del siglo XXI. A esa guerra civil o del siglo XXII. Y, ¿no? sí, tienes razón en eso. Y bueno, son ¿Con qué fragmento te gustaría terminar? Ya que empezamos con un fragmento, ¿qué te parece? Hemos empezado en realidad con el fragmento de un poema, ¿no? De Poeta en Nueva York, que es el que tú has puesto para cerrar el texto, que me parece totalmente acertado, pero ¿con qué fragmento de Lorca o tuyo, o diálogo tuyo, quisieras cerrar esta entrevista? Podría cerrarlo con un texto mío. Perfecto, me parece. O podría genial. cerrarlo con dos textos, ¿no? Muy bien. Que nos retratan cómo ante los mismos sucesos o sucesos equivalentes, ¿no? Que pueden tener una comparación, el punto de vista puede ser tan distinto. Exacto. Y defendiéndose aparentemente lo mismo. Mira. Exacto. Muy bien, adelante. Entonces terminamos esta entrevista especial, esta edición especial de este trabajo de Lorca, Caso Abierto, por Maritza Núñez, y vamos a dejarla a ella para terminar en la lectura de un fragmento de este texto. Mira. Hay un ensemble, un momento en que hay un cuarteto y un coro, ¿no? Hay 4 personajes, 3 y el coro, como decía, el cuarto o el quinto personaje se puede decir también. 3 Castro, que va a decir: estoy dispuesto a degollar hasta los niños de pecho. Todo esto ocurre pocas horas después del asesinato, ¿no? Es el 18 de agosto de mañana en un bar. Pocas horas después del asesinato, 3 Castro, Luis Alonso, Valdés, Queipo de Llano, luego un coro de camisas negras y azules. Te leo un fragmento más amplio incluso. Acabamos de matar a Federico García Lorca, dice 3 Castro. Yo le metí 2 tiros en el culo por maricón. Orgulloso muestra el arma. Con esta pistola lo maté. Estoy dispuesto a degollar hasta los niños de pecho. Valdés, estamos hartos ya de maricones en Granada. Queipo de Llano. Prohíbo nombrarlo, representar sus obras, tener sus libros. Luis Alonso. Lorca hizo más daño con la pluma que otros con la pistola. Y ahora viene el ensamble. 3 Castro. Estoy dispuesto a degollar hasta los niños de pecho. Luis Alonso. Lorca hizo más daño con la pluma que otros con la pistola. Valdés. Estamos hartos ya de maricones en Granada. Queipo de Llano. Prohíbo nombrarlo, representar sus obras, tener sus libros. Y el coro va a cantar. Yo beso el suelo por donde pasa Franco. España, patria mía, los marxistas, socialistas, anarquistas, izquierdistas te han sumido en la esclavitud con su tiranía. Yo beso el suelo por donde pasa Franco. Lucharemos para que la libertad humana no sea mancillada. Yo beso el suelo por donde pasa Franco. Terrible. Estamos hablando de la gente que besó el suelo por donde pasa Franco. Pero quiero cerrar con un texto de Lorca
Es una cita que hago de su obra teatral Mariana Pineda, ¿no? Que es un canto a la libertad, un canto a la justicia. No puede ser, lo dice Lorca, y lo dice Lorca también. Voy a retroceder un poquito, creo que debo situar a la gente que nos esté escuchando, un campo de prisioneros en la colonia, en la madrugada del 17 al 18 de agosto. Lorca, Galindo, Galarí, Argollas, joven. Lorca. De manera que somos dos banderilleros, un maestro y un poeta. Digno cuarteto para esta noche sin luna. Argollas le dice a Jover: ¿por qué nos han traído? Jover: para construir una carretera. Galadí a Jover: ¿nos compraría cigarrillos y el periódico mañana? Jover: sí, sí. Jover se dirige a los cuatro: señores, tengo que comunicarles una noticia desagradable. Están aquí condenados a muerte. Lorca, que va a citar un texto de Pineda, de Mariana Pineda: no puede ser, cobardes. ¿Quién manda dentro de España tales villanías? Para que yo muera tiene toda Granada que morir. En la bandera de la libertad bordé el amor más grande de mi vida. ¿Qué crimen cometí? ¿Por qué me matan? ¿Dónde está la razón de la justicia? Como un grano de arena siento al mundo en los dedos. Muerte. ¿Pero qué es muerte? Corazón, no me dejes. Nos espera una larga locura de luceros que hay detrás de la muerte. Contad mi triste historia a los niños que pasen. Yo soy la libertad herida por los hombres. Yo soy la libertad. Jover, a quien le toca este papel, ¿no?, también difícil en la historia. Aquí tienen papel para escribir el testamento, su testamento, perdón, o una carta. Y si quieren, pueden confesarse. Y Galindo, uno de los cuales va a morir, ¿no?, uno de los asesinados: ¿por qué habríamos de confesarnos? Ustedes son los pecadores. Genial.